Los estados malvados de Estados Unidos con más víctimas de asesinos en serie. Hoy nos sumergimos en el lado oscuro de la historia criminal de Estados Unidos. Desde el noroeste del Pacífico hasta el medio oeste, le llevaremos en un escalofriante viaje por los estados que han registrado el mayor número de víctimas de asesinos en serie. Prepárese para descubrir los oscuros secretos de los estados más mortíferos de Estados Unidos y los terroríficos asesinos que han rondado sus calles. Coge unas palomitas y empecemos. Empecemos por California. Desde su variada geografía, que abarca desde playas de arena hasta imponentes montañas, pasando por famosos monumentos como el puente Golden Gate y el monte Whitney, California tiene mucho que ofrecer. Pero, ¿sabía también que California es famosa por algo no tan agradable? Así es, California ha tenido algunos de los asesinos en serie más infames de la historia de Estados Unidos. A pesar de toda su belleza y atractivos, este estado tiene un lado oscuro que no podemos ignorar. Así que la próxima vez que planees un viaje por carretera por California One, recuerda ser consciente de lo que te rodea. California ha tenido un número importante de casos de asesinatos en serie a lo largo de la historia. Arcadia Publishing afirma que más de 1.600 residentes de California han sido asesinados por asesinos en serie desde 1900. La publicación del FBI sobre asesinatos en serie señala que California ha sido uno de los estados que más asesinos en serie ha producido en todo el país. Entre las décadas de 1960 y 1980, los asesinatos en serie se duplicaron con creces en California y en todo Estados Unidos, infundiendo terror en la población general. Además, el Murder Accountability Project, que recopila datos del Uniform Crime Report del FBI, informa de que California es el estado del país con más homicidios sin resolver y casos sin resolver. Aunque las fuentes no proporcionan el número exacto de casos de asesinatos en serie en California, ha habido varios asesinos en serie notorios en la historia de California. Ranker enumera 16 de los asesinos en serie más aterradores y trastornados de la historia de California. Estos son algunos de los casos más notables. El asesino del Golden State, también conocido como el violador de la zona este, y el acosador nocturno original. Este prolífico depredador es sospechoso de cometer al menos 13 asesinatos y 45 agresiones sexuales en California a lo largo de los años 70 y 80, antes de detener repentinamente su alboroto en 1986. William G. Bonin, el asesino de la autopista. En 1979 se encontró el cadáver mutilado de un niño de 13 años en Agoura, en el condado de Los Ángeles. Bonin fue condenado posteriormente por 14 asesinatos, aunque se sospecha que llegó a matar a 36 personas. Rodney Alcala, el asesino del juego de las citas. Alcala ya había matado a varias mujeres cuando apareció en un episodio de 1978 de The Dating Game. Posteriormente fue condenado por matar a 7 personas y se sospecha que ha matado a muchas más. El acosador nocturno, Richard Ramírez, apodado el acechador nocturno, aterrorizó el sur de California a mediados de la década de 1980. Fue condenado por 13 asesinatos y otros muchos delitos. El estrangulador de Hillside, Angelo Buono Jr. y Kenneth Bianchi fueron responsables de la muerte de al menos 10 mujeres jóvenes en las colinas de los alrededores de Los Ángeles a finales de la década de 1970. Recientemente, se han producido una serie de tiroteos en Stockton, California, que las autoridades sospechan que pueden ser obra de un asesino en serie. Los tiroteos se han cobrado la vida de al menos 6 hombres, y la policía está investigando la posibilidad de que todos estén relacionados. Según el Murder Accountability Project, California es el estado con más homicidios sin resolver y casos sin resolver del país, con un número estimado de homicidios sin resolver superior al de 1965 a 2021. Además, California tiene el mayor número de víctimas totales de asesinos en serie en el país, con 1.777, según un informe de la World Population Review. Está claro que California ha tenido una historia significativa y perturbadora de casos de asesinatos en serie, y el estado ha producido muchos asesinos en serie notorios y viciosos. Lo siguiente es Texas. Hola chicos, ¿habéis oído hablar de Texas? Es un estado enorme con más de 30 millones de habitantes y una economía diversa, que incluye petróleo, gas, agricultura y tecnología. Impresionante, ¿verdad? Es un estado con mucho que ofrecer, pero, como todos los estados, tiene sus defectos. Y por desgracia, eso incluye una historia de asesinatos en serie y asesinos en serie. Texas tiene una larga e inquietante historia de famosos asesinos en serie. Aunque el número exacto de casos de asesinatos en serie en Texas no está claro,
Se estima que el estado ha sido el hogar de algunos de los asesinos en serie más prolíficos y sádicos de Estados Unidos. Billy Chemirmir, un hombre nacido en Kenia que trabajaba como personal sanitario en Texas, ha sido condenado por matar a 25 ancianos y se cree que ha matado a muchos más. Chemirmir fue arrestado en 2018 después de que una mujer sobreviviera a su ataque y pudiera dar a la policía una descripción de él. Fue sorprendido tirando un joyero perteneciente a una de sus víctimas en un contenedor de basura, lo que llevó a su arresto. El asesino fantasma, uno de los primeros asesinos en serie de la historia de Texas. El asesino fantasma asesinó a 5 personas e hirió a otras 3 entre febrero y mayo de 1946. Conocido como los asesinatos a la luz de la luna de Texarkana, el caso causó un pánico generalizado en la ciudad fronteriza de Texarkana. Los campos de la muerte de Texas, una franja de tierra en el sureste de Texas, ha sido escenario de docenas de asesinatos y desapariciones, muchos de los cuales siguen sin resolverse. En 2022, un hombre llamado William Reese confesó 4 de los asesinatos y se le considera responsable de varios más. Kenneth McDuff, un famoso asesino en serie de Texas, que secuestró y asesinó a un grupo de adolescentes en 1966, antes de salir en libertad condicional en 1999 y proceder al asesinato de al menos 5 mujeres más. Tommy Lynn Sells se cree que asesinó a 22 personas en varios estados, incluido Texas. Cometió 2 de sus asesinatos en San Antonio en 1998 y 1999, y 1 en Del Río en 1999. Carl Eugene Watts, C. Henry Lee. Lucas mintió sobre todos sus asesinatos. Carl Eugene Watts se convierte en el asesino en serie más prolífico de Texas. Se cree que empezó a matar cuando tenía 20 años, eligiendo víctimas femeninas de entre 14 y 44 años, antes de secuestrarlas, torturarlas y matarlas. Además, una iniciativa de 2009 identificó a 600 víctimas y a más de 275 sospechosos en Texas, siendo en ese momento el estado líder del país en homicidios en serie en carretera sin resolver. No todos los casos de asesinatos en serie se han resuelto o incluso descubierto, por lo que el número real de casos en Texas puede ser mucho mayor. Aunque se desconoce el número exacto de casos de asesinatos en serie en Texas, está claro que el estado ha tenido un número inquietantemente alto de asesinos en serie notorios a lo largo de su historia. En Texas hubo aproximadamente asesinatos sin resolver. Esto incluye casos que pueden o no implicar asesinatos en serie. Sin embargo, 2 años antes de 2009, Texas lideró la nación en homicidios en serie no resueltos en carretera. Esto sugiere que ha habido múltiples casos de asesinatos en serie sin resolver en Texas. El programa de investigación de crímenes sin resolver de los Rangers de Texas, creado en 2001, se centra en proporcionar a los organismos encargados de hacer cumplir la ley un proceso para investigar asesinatos sin resolver, o lo que parecen ser transacciones criminales en serie o vinculadas. El sitio web del programa incluye una lista de las 12 principales investigaciones de casos sin resolver en las que están trabajando actualmente los Rangers de Texas, pero no está claro cuántos de estos casos se refieren específicamente a asesinatos en serie. Florida es el número 3 de esta lista. Hablemos de Florida, el estado del sol. Es un popular destino turístico con clima cálido, playas y numerosas vías fluviales perfectas para la pesca y la navegación. Pero, como muchos otros estados, Florida tiene su propia historia y su lado oscuro. Así que, tanto si le interesa la belleza natural del estado como su singular historia de tener tantos asesinatos en serie, casos de asesinato y fenómenos interesantes, siempre hay algo más que descubrir en el estado del sol. Florida ha tenido un importante número de casos de asesinatos en serie a lo largo de su historia, el número estimado de víctimas y la clasificación de Florida en comparación con otros estados. Por desgracia, Florida ha sido escenario de muchos asesinatos en serie notorios. Algunos de los casos más conocidos incluyen David Alan Gore, un asesino en serie que confesó y fue condenado por 6 asesinatos en Vero Beach y el condado de Indian River, Florida, en la década de 1980. Gore fue ejecutado mediante inyección letal en 2012 tras pasar 28 años en el corredor de la muerte de Florida. Danny Rolling, Ted Bundy y Aileen Wuornos. Los 3 cometieron sus infames asesinatos en Florida. Rolling mató a 5 estudiantes universitarios en Gainesville en 1990, mientras que Bundy mató al menos a 3 mujeres en Florida en 1978. Wuornos mató a 7 hombres en Florida a finales de la década de 1980 y fue ejecutada en 2002. Bobby Joe Long, asesino en serie que secuestró, violó y asesinó al menos a 10 mujeres en Tampa, Florida,
y sus alrededores entre marzo y noviembre de 1984. Antes de estos asesinatos, Long había violado al menos a 50 víctimas en todo Florida. Otis Toole, un asesino en serie que cometió incendios provocados, canibalismo y fue condenado por más de 6 asesinatos. Murió a los 49 años de cirrosis hepática mientras estaba en la prisión estatal de Florida. El asesino de Hernando, un asesino en serie que asesinó a 4 mujeres de Florida y a una mujer de California que conoció durante un viaje con su hermano. Los espeluznantes crímenes de este asesino se relatan en sitios web como Serial Dispatches. Florida ha tenido un número significativo de casos de asesinatos en serie a lo largo de su historia, con un total de 778 víctimas documentadas de asesinos en serie desde 1900. Sin embargo, el número exacto de casos y víctimas puede variar, ya que hay muchos casos sin resolver. Según la información encontrada, hubo alrededor de 19.064 homicidios sin resolver en Florida entre 1980 y 2019, de lo que antes eran 55.895 asesinatos totales sin resolver. Eso es un alarmante 34% aún sin resolver, de los cuales actualmente no hay manera de saber los relacionados con casos de asesinatos en serie específicamente. Y el número 4 es Illinois, el 6º estado más poblado y el 25º más extenso de Estados Unidos. Es conocido por su agricultura, en la que produce maíz, soja y calabazas, y ha celebrado 200 años como estado. Espera. También tiene uno de los mayores números de víctimas de asesinatos en serie del país. Uno de los más conocidos es H.H. Holmes, al que se suele llamar el primer asesino en serie de América. Cometió sus asesinatos a finales del siglo XIX, incluso durante la Feria Mundial de Chicago de 1893. Otro famoso asesino en serie es John Wayne Gacy, condenado por el asesinato de al menos 33 jóvenes en la década de 1970. Otros asesinos en serie destacados de Illinois son Johann Otto Hock, seudónimo de John Otto Schmidt, ahorcado en 1906 por matar a una esposa, pero sospechoso de haber matado a muchas más. Raymond Lee Stewart, que aterrorizó la zona de Rockford durante una semana en 1981. Y Larry Eyler, conocido como el asesino de la autopista, por atacar a hombres que hacían autostop en la década de 1908. En noticias más recientes, Samuel Little, fallecido en 2020, ha sido calificado como el asesino en serie más prolífico del país, y se cree que cometió al menos 60 asesinatos en todo Estados Unidos, varios de ellos en Granite City, Illinois. También hay casos sin resolver, como el asesinato en 1924 de una familia de Illinois en Ina, que sigue siendo un misterio a día de hoy. En 2014, Nicholas Shilley fue declarado culpable de asesinar a 4 personas en una matanza de 2 días en Illinois y Missouri. Otro caso involucró a un grupo de hombres conocidos como The Ripper Crew, acusados de formar parte de un culto satánico que secuestraba, torturaba, mutilaba y mataba a mujeres. El grupo estaba formado por Robin Gecht, Edward Spritzer y los hermanos Andrew y Thomas Cocorales. Según Project Cold Case, en Illinois, casi 340.000 casos de homicidio y homicidio no negligente quedaron sin resolver entre 1965 y 2021, y el ritmo al que se resuelven los homicidios ha ido disminuyendo durante las últimas 5 décadas. Uncovered.com informa que aproximadamente 31.376 homicidios en Illinois estaban sin resolver en su última actualización, mientras que aproximadamente 3.650 asesinatos se resolvieron a lo largo de los años. El sitio web de la Policía Estatal de Illinois enumera 24 asesinatos sin resolver desde septiembre de 1974, y HuffPost ha informado sobre 12 de esos crímenes sin resolver. Al igual que en otros estados, no todos los homicidios son cometidos por asesinos en serie, y no todos los homicidios sin resolver se deben al trabajo de asesinos en serie. Es difícil determinar el número exacto de casos de asesinatos en serie en Illinois a lo largo de la historia, ya que es posible que no todos los casos hayan sido identificados o clasificados como tales. Sin embargo, el estado ha tenido su cuota de asesinos en serie notorios. Y ahora la grande y poderosa, Nueva York. Nueva York, con más de 20 millones de habitantes, es un estado geográficamente diverso, con montañas, lagos, bosques y zonas costeras. Pero como muchos otros estados de esta lista, Nueva York también tiene su lado oscuro. A pesar de sus brillantes luces y sus ajetreadas calles, es el hogar de un elevado número de asesinos en serie. Así que, mientras disfrutas de todo lo que ofrece este increíble estado, es importante que estés atento a tu entorno. Es difícil determinar el número exacto de casos de asesinatos en serie que se han producido en Nueva York a lo largo de la historia. Sin embargo, algunas fuentes proporcionan información relacionada con asesinos en serie y asesinatos en Nueva York.
Nueva York tiene una historia de asesinos en serie, con muchos casos infames que han cautivado la atención del público. Uno de los más notorios es el caso del asesino en serie de Gilgo Beach, al que se considera responsable de la muerte de al menos 10 víctimas a lo largo de más de una década. En mayo de 2022, la policía dio a conocer nueva información sobre 4 víctimas. Este caso ha inspirado una película de Netflix y documentales. A finales de la década de 1970, la ciudad estaba aterrorizada por los asesinatos del hijo de Sam, cometidos por David Berkowitz, que tenía como objetivo a mujeres jóvenes y parejas. El caso dio lugar a la mayor cacería humana de la historia de Nueva York, y Berkowitz fue finalmente detenido y condenado a cadena perpetua. En 2021, un asesino en serie de Nueva Jersey, Richard Cottingham, fue identificado como el autor de un doble asesinato en 1974, así como de otros asesinatos en Nueva Jersey y Nueva York. Conocido por su brutalidad, fue finalmente capturado y condenado a cadena perpetua. Otros asesinos en serie notorios de Nueva York son Vincent Johnson, el estrangulador de Brooklyn; Lizzie Halliday, la primera mujer asesina en serie conocida de Nueva York; Joel Rifkin, Arthur Shawcross, Robert Schulman y Michael Bruce Ross. Mary Beth Tinning, residente en Schenectady, Nueva York, fue una asesina en serie de niños que mató a sus 9 hijos entre 1975 y 1985. Por último, también hay varios asesinos en serie infames de Buffalo y del oeste de Nueva York, entre ellos Artemio Sánchez, el asesino del carril bici rapista. La historia de los asesinatos en serie en Nueva York es oscura e inquietante, con muchos casos que han dejado un impacto duradero en la historia criminal del estado. World Population Review clasifica los estados de EEUU por el número total de víctimas de asesinatos en serie, y Nueva York ocupa el puesto 667. En Nueva York ha habido muchos asesinatos y casos de asesinos en serie sin resolver. Un caso concreto de asesinato en serie sin resolver en Nueva York es el del asesino en serie de Long Island, también conocido como el asesino de Giglo Beach o el destripador de Craigslist. Se cree que este asesino mató a entre 10 y 17 personas en el transcurso de 2 décadas en Long Island, y casi 10 años después de que se descubriera el primer cadáver, la policía aún no ha capturado al depredador o depredadores responsables. Por ejemplo, un artículo del Hudson Valley Post informa de que la policía de todo el estado de Nueva York está investigando cerca de 40 homicidios sin resolver y solicita la ayuda del público. En el número 6 tenemos Ohio. El estado de Buckeye está en el medio oeste. Es el hogar de muchos personajes famosos y primicias, y de atracciones como el Salón de la Fama del Rock and Roll y Cedar Point. Por desgracia, Ohio es conocido por tener una temporada de asesinos en serie, lo que no es muy bueno. Ohio ha tenido varios casos de asesinatos en serie a lo largo de la historia. Ohio ha sido catalogado con un total de 5 víctimas de asesinos en serie, pero esta información no está desglosada por casos individuales. He aquí algunos de los más conocidos: Anthony Sowell, alias el estrangulador de Cleveland. Sowell fue un brutal asesino en serie nacido en Ohio que mató al menos a 11 mujeres en Cleveland entre 2007 y 2009. También fue acusado de abusar de un cadáver y de más de 70 cargos de violación, secuestro y manipulación de pruebas. Gary Heidnik. Heidnik es uno de los asesinos en serie más inquietantes de Ohio. Encarceló y torturó a 6 mujeres tras haber vivido una dura infancia llena de abusos y acoso. Heidnik obtuvo una puntuación de 148 en un test de inteligencia y está considerado como uno de los asesinos en serie más repulsivos de la historia de Estados Unidos. Jeffrey Dahmer. Aunque se le asocia más con los 16 asesinatos que cometió en Milwaukee, Dahmer creció en el noreste de Ohio. Anthony Kirkland. Kirkland quemó los cuerpos de cada una de sus víctimas para intentar ocultar las pruebas de violación. Asesinó a su novia de 27 años, Leola Douglas, en mayo de 1987 por negarse a mantener relaciones sexuales con él y rechazar sus insinuaciones sexuales. Otros asesinos en serie notables, nacidos en Ohio, son Robert Berdella, que mató a 6 jóvenes en Kansas City, Missouri, entre 1984 y 1987, y era originario de Cuyahoga Falls, Ohio. A lo largo de los años ha habido varios casos de asesinatos en serie sin resolver en Ohio, como los tristemente célebres asesinatos del Torso en Cleveland en la década de 1930 y el asesino del Zodiaco, que operó en Ohio a finales de la década de 1980. Además, hay varias investigaciones en curso sobre casos sin resolver que podrían estar relacionados con asesinos en serie. Ohio tiene fama de ser un centro neurálgico de asesinos en serie,
ya que ha producido algunos de los asesinos en serie más infames y mortíferos de Estados Unidos. Es importante recordar a las víctimas y a sus familias cuando se habla de estos horribles crímenes. Luego tenemos Pensilvania. Hablemos de Pensilvania, una de las 13 colonias originales con una geografía diversa, fronteriza con varios estados y conocida por su rica historia y entretenimiento. Sin embargo, Pensilvania no es inmune a la tendencia de asesinatos en serie que hemos visto en algunos otros estados de esta lista. El estado ha sido testigo de algunos de los asesinatos en serie más atroces y notorios de la historia de Estados Unidos. He aquí un breve resumen de algunos de los casos más destacados. Edward Surratt. Edward Surratt, un ex camionero, ha estado en la cárcel desde la década de 1970 por los asesinatos de 4 mujeres. En 2021, confesó 6 asesinatos más, lo que eleva su total a 10. Se cree que cometió estos asesinatos entre 1977 y 1995. Dr. Morris Bolber. El Dr. Morris Bolber es uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia de Pensilvania. Se cree que mató entre 30 y 50 personas entre 1932 y 1939. Fue detenido en 1939 y murió en 1954. Harvey Miguel Robinson. Harvey Miguel Robinson es uno de los asesinos en serie más jóvenes de la historia de Estados Unidos. Tenía solo 18 años cuando fue detenido por la violación y asesinato de 3 personas en Allentown en 1992 y 1993. Actualmente se encuentra en el corredor de la muerte. Los 6 de Hoyos Azules. Los 6 de Hoyos Azules eran un grupo de hombres que mataron a un hombre llamado Joseph Rubber por el dinero de su seguro de vida en 1878. Fueron capturados y juzgados, y 6 de ellos fueron condenados y ahorcados. Robert Wayne Marshall. Robert Wayne Marshall es un asesino en serie que mató a 5 personas en 1980 y 1981. Actualmente se encuentra en el corredor de la muerte. Chester Turner. Chester Turner es un asesino en serie que mató al menos a 14 mujeres en California y Pensilvania entre 1987 y 1998. Actualmente se encuentra en el corredor de la muerte de California. Estos son solo algunos ejemplos de los muchos asesinatos en serie que han tenido lugar en Pensilvania. Mientras que algunos de estos asesinos han sido capturados y llevados ante la justicia, otros siguen en libertad y puede que nunca se conozca el alcance total de sus crímenes. Algunos casos de asesinos en serie se han resuelto, mientras que otros siguen sin resolverse. Uncovered.com informa de que actualmente hay unos 8.409 asesinatos sin resolver en Pensilvania, aunque no está claro cuántos de ellos están relacionados específicamente con asesinatos en serie. Otro artículo del New York Post afirma que el excamionero Edward Surratt, actualmente en prisión por asesinatos cometidos en la década de 1970, ha confesado 6 asesinatos más, lo que sugiere que aún puede haber casos sin resolver relacionados con sus crímenes. Una lista de los estados con más víctimas de asesinos en serie, encontrada en worldpopulationreview.com, sitúa a Pensilvania con un total de 462 víctimas, lo que indica que ha habido al menos algunos casos relacionados con asesinos en serie en el estado. Michigan, el 10º estado más poblado de Estados Unidos, tiene la costa de agua dulce más larga del país y una importante industria forestal y pesquera. También alberga los 3 primeros túneles del mundo que conectan 2 países diferentes. Ahora hablemos de algo un poco más serio. Michigan ha tenido varios asesinos en serie famosos e incidentes con múltiples homicidios a lo largo de su historia. No se sabe exactamente cuántos casos de asesinatos en serie ha habido en el estado, pero no deja de ser escalofriante saber que tales crímenes han tenido lugar aquí. Algunos de los casos más infames son los cometidos por John Norman Collins, también conocido como el asesino de Michigan. Entre 1967 y 1969, Collins aterrorizó las zonas sudorientales de Ann Arbor e Ypsilanti, secuestrando, violando y asesinando a mujeres jóvenes de entre 13 y 21 años. Aileen Wuornos, otra infame asesina en serie, nació en Michigan y pasó una temporada en el estado antes de cometer una serie de asesinatos en Florida a finales de los 80 y principios de los 90. Donald Gene Miller, también conocido como el asesino en serie de East Lansing, cometió una serie de 6 ataques en East Lansing, Michigan, entre 1977 y 1978, 4 de los cuales se saldaron con víctimas mortales. Posteriormente, Miller se declaró culpable de los crímenes y recibió una larga condena de prisión con posibilidad de libertad condicional. Coral Eugene Watts fue responsable de los asesinatos de al menos 12 mujeres en la década de 1980. Era conocido por ser un degollador de domingos por la mañana que acechaba a las mujeres en las primeras horas del día. Watts fue finalmente capturado y condenado y murió en prisión en 2007. En años más recientes ha habido casos como el de Kenyel Brown,
acusado en 2019 del asesinato de 3 personas en el área de Detroit. En 2022, un asesino en serie conocido como The Michigan Creeper fue capturado después de que se encontrara el cadáver de una mujer en Dearborn Heights. La búsqueda del asesino había estado en curso desde la década de 1990 y el caso fue presentado en una nueva docuserie de televisión. Un artículo de Uncovered.com afirma que solo en Michigan hay unos 19.323 asesinatos sin resolver. ProjectColdCase.org ofrece algunas estadísticas nacionales sobre homicidios sin resolver, afirmando que casi 340.000 casos de homicidio y homicidio no negligente quedaron sin resolver entre 1965 y 2021. Georgia, el estado del melocotón, en el sureste de Estados Unidos, con ciudades vibrantes, atracciones naturales y una rica historia. Admitido en la Unión el 2 de enero de 1788. La historia de Georgia también está marcada por un importante número de asesinatos y asesinatos en serie. Uncovered.com afirma que ha habido alrededor de 33.176 homicidios en Georgia desde 1980 hasta 2019, y aproximadamente 11.482 homicidios siguen sin resolverse a partir de su última actualización. Otro resultado de búsqueda de WorldPopulationReview.com enumera que Georgia tiene una tasa de 4,95 asesinos en serie por millón de residentes en 2023, lo que lo ubica como el 9º estado con la tasa más alta de asesinos en serie. Georgia ha tenido varios casos notorios de asesinatos en serie. Uno de los más infames es el de los asesinatos de niños de Atlanta, que tuvo lugar entre 1979 y 1981. Al menos 28 niños negros de entre 7 y 17 años fueron secuestrados y brutalmente asesinados. El asesino fue finalmente detenido y condenado en 1982, pero sigue habiendo dudas sobre su culpabilidad. Más recientemente, ha habido rumores de un asesino en serie activo en la zona de Atlanta tras 2 asesinatos ocurridos en julio de 2021. Sin embargo, la policía de Atlanta ha desmentido estas afirmaciones. También ha habido otros casos de asesinos en serie en Georgia. Joseph Dewey Akin mató al menos a 18 personas entre 1990 y 1991. Jack Edward Alderman mató a una persona en Georgia en 1974. Se sabe que Stanley Edward Allen mató al menos a una persona en Georgia, aunque también se sospecha de otros asesinatos. Georgia también ha sido testigo de algunos de los peores asesinatos en masa de la historia de Estados Unidos, como la masacre de Woolfolk en 1887, donde una familia entera fue asesinada con un hacha, y los asesinatos de la familia Alday en 1973, donde 7 miembros de una familia fueron asesinados en su casa. Washington, el estado, no Washington, D.C., la capital. ¿Sabía que Washington, un estado del noroeste del Pacífico, comparte fronteras con la Columbia Británica, Idaho, Oregón y el Océano Pacífico? Lleva el nombre de George Washington y fue admitido en la Unión en 1889. Ahora, aquí hay algo que podría sorprenderte. Según la base de datos Radford Serial Killer, ha habido alrededor de 75 asesinos en serie en el estado de Washington desde 1900. Esto lo convierte en uno de los estados con un número relativamente alto de asesinos en serie. El estado de Washington ha sido escenario de algunos de los asesinos en serie más famosos de la historia de Estados Unidos. Uno de los más tristemente célebres es Ted Bundy, que comenzó su serie de asesinatos a principios de la década de 1970 y tenía como objetivo principal a jóvenes universitarias. Otro asesino prolífico es Gary Ridgway, también conocido como el asesino de Green River, que fue condenado por 48 asesinatos, pero confesó 71, entre 1982 y 1998. Sus víctimas aparecían a menudo a orillas del famoso río Green de Washington. Washington también ha tenido otros asesinos en serie, como Wesley Allen Dodd, condenado por matar a 3 niños en 1989, y Robert Lee Yates, condenado por matar a 13 mujeres a finales de la década de 1990. Otros asesinos en serie de Washington son Joseph Condro, Billy Gold, Martin Stiglitz, Charles Rodman Campbell y Gary Grant. Aparte de estos casos notorios, también ha habido asesinatos sin resolver en el norte de Washington, como el asesinato de Jeffrey Little en 2009, el de Jeff Reynolds en 1998, el de Vicky Silves en 1997, el de Donna Arrasmith en 1993, el de Lydia Varro 2001 Brashler, el de Eddie Rickers en 2002 y la extraña desaparición de Sharon Christine Anderson en 2000. Washington tiene una oscura historia de asesinatos en serie, y estos casos siguen captando la atención y la curiosidad del público. Si crees que esto es todo el contenido asombroso que tenemos sobre el crimen, te equivocas. Coge más palomitas, haz clic en una tarjeta de tu pantalla y nos vemos allí.